amados, hoy día quiero invitarles a una reflexión muy interesante, a un texto que pareciera que como que no fue escrito para nosotros, pero está aquí y justamente es para nosotros. Es muy interesante hacer estas reflexiones. Les invito a que abran en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, le voy a pedir a mi hermano Oscar que nos lea del 17 al 19, y después a nuestra hermana Joana que nos lea del 20 al 21. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios y por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Gracias, hermano. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Muchas gracias. Conforme a la verdad que está en Jesús. Oremos, amados hermanos. Padre Celestial, en esta tarde queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú seas ahora ayudándonos en esta reflexión importante que vamos a hacer con respecto a esta verdad que tú nos dejaste escrita acá para que entendamos varias cosas que necesitamos tomar muy en serio en nuestra vida ahora como hijos tuyos. Y queremos hacerlo para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado y para que nosotros salgamos de todos los errores que todavía podemos tener en nuestra mente, en nuestra alma. Bendito Dios, te pedimos en esta tarde que sea tu Espíritu tomando control de cada uno de nosotros y tú seas obrando en nuestro entendimiento. Para la gloria y la honra de tu santo nombre lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, esta es una exhortación que está combinada con una amonestación que nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo acá en estos 5 versículos con mucho amor, advirtiéndonos de algo que debemos tomar muy en serio para que no seamos engañados, escuche bien, por nosotros mismos. Uno de los graves errores que nosotros tendemos a cometer es engañarnos a nosotros mismos. Es interesante cuando uno pone atención a cómo comienza este llamado que nos hace el Señor a través del apóstol Pablo, que le está escribiendo a esta iglesia de Éfesos. Y miren cómo comienza este llamado a autoexaminarse. En el versículo 17 comienza diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor. Muy importante. Todos los detalles de esta exhortación son muy interesantes. El Espíritu de Cristo insistió en dar este énfasis, que es algo tan serio que lo dice y requiere, pero en el Señor. Lo que va a decir de aquí en adelante lo está requiriendo. En otras palabras, hoy día nuestro Señor nos está hablando a nosotros, nos está hablando a los Éfesos, eso ya pasó ya. Ahora nos está hablando a nosotros. Esto nos debe llamar la atención y nos debe llevar a tomar muy en serio lo que nuestro Señor nos va a exhortar por medio de estas palabras. Luego pasa a decir 2 cosas que debemos considerar. Miren lo que dice a continuación. Que ya no andéis como los otros gentiles. Lo primero que podemos entender de eso es que el Señor nos está hablando a nosotros que somos gentiles, ¿no? Nosotros también somos gentiles y seguimos siendo gentiles aunque hayamos nacido de nuevo y seamos hijos de Dios. Por eso el Señor lo dice sin rodeos. Pero aquí está la primera exhortación. Que no andemos como ellos, como los otros gentiles.
¿Por qué nos está diciendo esto? Piensen en eso. ¿Por qué nos está diciendo esto? ¿Será porque tal vez muchas veces nosotros todavía andamos como los otros gentiles? Veamos si es cierto. ¿Qué dice el Señor a continuación? Lo interesante de esta exhortación es que empieza a decirnos cómo andan los otros gentiles. Y uno dice, bueno, ¿para qué nos dice a nosotros cómo andan? Si nosotros sabemos que ellos son todos descarriados. Pero, ¿por qué nos dice? ¿Por qué nos dice tan específicamente estos detalles? Miren con lo que nos va a decir. Andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo se comportan los otros gentiles? Andan en la vanidad de la mente. La palabra vanidad, de esta traducción, todo lo que es vano es algo vacío, algo que no tiene nada, que no tiene sustancia, que realmente es algo que no necesitamos. En otras palabras, los gentiles, los otros gentiles, no nosotros, los otros, viven en una mente vacía de la verdad. Que ellos creen que es muy importante lo que están haciendo, pero es una mente vacía de la verdad, sin saber de qué se trata realmente la vida. Ellos creen que saben, nosotros también creíamos que sabíamos. Pero, sin embargo, si ustedes recuerdan cómo eran ustedes antes, pues yo me recuerdo perfectamente, yo afirmaba con absoluta certeza que yo sabía lo que estaba diciendo. Yo estaba convencido. Y estos que están en la vanidad de su mente afirman con absoluta certeza, científicos, filósofos, políticos, religiosos, etc., dan cátedras, dan verdaderas cátedras, emiten enunciados categóricos, escriben libros, se dictan clases, se citan, creyendo que están completamente correctos en lo que afirman. ¿Se recuerdan esas palabras ahí en Romanos capítulo 3, capítulo 1? Profesando ser sabios. Y nuestro Señor Jesucristo en el Salmo 94 dice justamente, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, ¿y qué dice al final? Que son vanidad. Los pensamientos de los hombres son vanidad, son vanos, no tienen sustancia, no tienen nada, aunque a veces parece que hubiera una lógica. No me refiero a la ciencia, me refiero a lo que ellos dicen que es la verdad. Esto, amados hermanos, es algo que muchas veces nos sucede a nosotros. Y aquí es a donde nosotros tenemos que empezar a poner atención. Andamos o cometemos el error de vivir según lo que hemos escuchado del mundo. Hay muchas veces que nosotros escuchamos cosas que nos parecen que fueran correctas. Y andamos de acuerdo a eso. Y vivimos haciendo y diciendo cosas que hemos aprendido del mundo. Citando a filósofos, citando a sabios, citando a políticos, citando a personas, profesores de la universidad. Por eso debemos escuchar bien estas palabras que hoy día el Señor nos puso delante. Que nuestro buen pastor nos está diciendo aquí. ¿Por qué lo hace? Para ayudarnos a seguir reflexionando y autoexaminándonos. Hermanos, no podemos creer que se acabó porque yo soy hijo de Dios. Ahora ya, lo único que tengo que hacer es preparar mis maletas porque un día me va a venir a buscar el Señor. No, hermanos. Ahora me tengo que autoexaminar porque estoy en este proceso de la santificación. Por eso el Señor continúa diciendo, teniendo que estos, que ahí en el versículo 18, ¿por qué andan en la vanidad de la mente? Porque tienen el entendimiento entenebrecido. Esto, amados, lo hemos visto en varias ocasiones, pero es justamente lo que nos puede seguir sucediendo a nosotros. Que nuestro entendimiento siga entenebrecido. ¿Cómo puede suceder esto? De que nuestro entendimiento todavía siga entenebrecido. Cuando tú no estés obedeciendo ese mandamiento tan claro que nos dejó nuestro amado Señor en su palabra. Hay un mandamiento que Él nos dejó,
que nosotros, si no lo seguimos, nuestro entendimiento va a continuar entenebrecido. Tal vez no completamente, pero parcialmente. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Quién se acuerda? Antes de que hablen ahí. ¿Se acuerda alguien? Que se renueve nuestro entendimiento. Fuerte, hermana, fuerte, sin miedo. No importa, sí. Que se renueve nuestro pensamiento. Amén. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, no que seamos transformados, sino que transformaos por medio, y aquí viene la parte importante, la renovación de vuestro entendimiento. Ese es un mandamiento, hermanos. Ustedes tienen que renovar el entendimiento. En Efesios también lo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que entender. Nuestra mente es la que tiene que cambiar. Porque tú haces, dices, eres como piensas, como lo que tú sabes. De ahí viene este actuar de nosotros. Si eso no cambia, tú vas a seguir actuando de acuerdo a una mente entenebrecida. Esto de renovar nuestro entendimiento es algo tan crucial que si no sucede progresivamente, no es algo que yo leo la Biblia una vez y automáticamente toda mi mente fue renovada. No, es algo que tiene que suceder por un proceso largo, permanente. Si eso no sucede, caeremos una y otra vez en el gravísimo error de andar como los otros gentiles, como dice ahí, y andaremos en la vanidad de nuestra mente, porque nuestro entendimiento seguirá todavía entenebrecido. Y recuerden, amados, lo que justamente nos dice nuestro Señor, lo que Él dejó escrito ahí en Romanos, capítulo 1, lo estábamos citando un poco. Alguien puede buscar Romanos capítulo 1 y lea el versículo 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Gracias, hermano. Qué claro, qué texto más preciso. En esas pocas palabras, como se dice, Dios lo dijo todo. ¿Cuál fue el problema? No conocieron a Dios. Ya, ahí se acabó. En el momento en que no conocieron a Dios, por supuesto no le glorificaron, no le dieron gracias, sino que automáticamente cayeron en este razonamiento de ellos. Y empezaron a decir, la vida es así, así. Y apareció Buda, apareció Sócrates, Aristóteles, etc. Y empezaron a conjeturar sobre lo que estaba escrito, porque ya estaba escrito el Pentateuco. Ya estaba, no es que no tenían nada, estaba. Pero sobre eso empezaron a conjeturar. ¿Por qué? Porque no conocieron a Dios. Le pasó al pueblo de Israel. Salieron de Egipto, Dios les da el Pentateuco, Moisés se los explica, se los enseña. Durante 40 años les explica la palabra. ¿Y qué pasó con la mayoría del pueblo? No conocieron a Dios. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Los exterminó, literalmente. Murieron, quedaron en el desierto. Y solamente un remanente entró a la tierra prometida. Hermanos amados, si no conocemos a Dios, estamos fritos, así como lo decimos en chileno. Estamos fritos. Porque ¿qué va a pasar? Nuestro razonamiento se va a envanecer. ¿Y qué va a pasar? Se va a entenebrecer. Nuestra alma se va a entenebrecer. Y ahí caemos en el mismo error que era lo que hacíamos antes. Yo antes profesaba que yo era sabio, yo me la sabía todo, hasta que lo conocí a él. Y ahí me di cuenta el imbécil que era. ¿Cuántas veces caemos en esta necedad? En esta necedad, que es una verdadera estupidez de envanecernos en nuestro razonamiento y por consecuencia nuestro corazón se entenebrece y caemos en el error de creernos sabios. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque caemos en ese pecado, y aún peor que el pecado de los gentiles, los inconversos, porque nosotros tenemos al Espíritu de Cristo. Para nosotros es mucho más grave
actuar como los otros gentiles, porque nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Ellos no lo tienen, pero nosotros tenemos el Espíritu de Cristo morando en nuestro corazón y tenemos la verdad a nuestra disposición, por lo cual, como dijo el Señor, no tienen excusa. No tenemos excusa si nosotros seguimos en el razonamiento humano. Pero ¿por qué nos puede suceder esto que le pasa a los inconversos? ¿Por qué nos puede suceder esto? Fíjense lo que está escrito, como continúa diciendo aquí. ¿Por qué? Ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios, lo que estábamos diciendo. No conocen a Dios. Esto es algo que da mucha pena confirmar, que una inmensa mayoría de los verdaderos hijos de Dios, los evangélicos, siguen ajenos a la vida de Dios. Sí, amados, aquí es donde nos tenemos que humillar también cada uno de nosotros. ¿Por qué sucede esto de que todavía hay tantos cristianos, hijos e hijas de Dios, que siguen ajenos a la vida de Dios? ¿Por qué no le conocen? Algo que nosotros tocamos el domingo pasado. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí en el versículo 18? ¿Por qué cosa? La ignorancia que en ellos hay. La ignorancia que en ellos hay. Está hablando de los otros gentiles, pero resulta que esto es, por eso les digo, aquí hay una exhortación que está haciendo el Señor y está citando a los que están equivocados para decirnos, ustedes, cuidado, porque también están equivocados. Y nosotros hablamos el domingo pasado de eso, de la ignorancia bíblica. La ignorancia bíblica, ¿se acuerdan? No sé los que lo recuerdan, es un pecado perverso. El ser un ignorante bíblico es un pecado, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque, ¿se acuerdan la ignorancia bíblica? ¿De dónde procede? De la negligencia, hermanos. De la negligencia, esa despreocupación, de eso de que a mí no me importa. Cuando uno dice, si yo conozco la Biblia, si yo sé, yo escucho sermones, así que yo sé. Pero sin embargo, porque son negligentes de averiguar, de buscar, de consultar, de averiguar lo que se puede y debe conocer. ¿Y a quién tenemos que conocer? A Jesucristo. A nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo. Y podemos, no hay ni un cristiano que puede decir, pastor, pero es que yo no puedo ir a estudiar al seminario, yo no puedo, no hay estudios, en mi iglesia no hay estudios. Señor, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo. Mentira, tú puedes y debes, y si no lo haces, estás pecando. Es comprensible que los otros gentiles que no han sido salvados por la gracia admirable e inmerecida de nuestro Padre Celestial. Eso es comprensible, que ellos no fueron salvados como nosotros. Esa gracia que Él derramó en nuestra vida, todavía sigan en la ignorancia de sus mentes. Eso es comprensible. Pero nosotros, amados hermanos, ¿cómo es posible que nosotros sigamos en la ignorancia de quién es nuestro Dios? No puede ser que tú sigas todavía en la ignorancia bíblica. No puede ser. No hay nada que te lo pueda impedir. Ojo, no hay nada que te lo pueda impedir. Y hay hermanos nuestros en otros países que literalmente tienen que arrancar las hojas de la Biblia y doblarlas y esconderlas en alguna parte, porque cuando los revisan, les dicen, a ver, y literalmente, después tienen que sacarla y la pueden leer. Y más encima la tienen que leer a escondidas. Eso sí que conocen a Dios, porque lo leen con tanta atención para tratar de acordarse bien. Nosotros leemos la Biblia o la leemos en el celular, así como, hermanos amados, empiezan a poner atención a lo que está diciendo el Señor acá. Hoy tenemos todas las herramientas a nuestra disposición, todas las herramientas, no nos falta nada, para que seamos llenos de la sabiduría e inteligencia espiritual, porque además le podemos pedir a nuestro Padre, nos enseña que cómo debemos pedir. Pidan sabiduría e inteligencia espiritual, pídanmela, yo se los voy a dar, para que seamos perfectos en justicia, como dice 2 Timoteo, preparados para toda buena obra,
como lo dice ahí justamente. Pero fíjense, ¿por qué tantos cristianos sufren de esta ignorancia bíblica, este pecado perverso que nos lleva a cometer tantos errores por lo que dijo nuestro Señor aquí? Miren lo que se lo está diciendo todo aquí. Miren lo que dice en el versículo 18. Es por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué hay ignorancia? Por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Ojo, está describiendo a los otros gentiles, a esos que están allá afuera, que no tienen la gracia de Dios, que no tienen el Espíritu Santo, pero sin embargo nos está describiendo a nosotros. ¿Qué es la dureza del corazón? ¿Qué está diciendo con eso de la dureza del corazón? Eso, hermanos, se llama porfía. Cuando somos porfiados, cuando somos testarudos, cuando actuamos soberbiamente. Tantos hermanos hoy día nos dicen, no, si yo ya estudié la Biblia, ya no necesito estudiar más. Saben mucho sobre las cosas de Dios, porque han participado en las escuelas dominicales, han estado estudiando hace tantos años en las escuelas dominicales, porque han leído la Biblia 2 veces en 30 años. Porque han escuchado sermones mientras hacen otras cosas, escuchan cánticos y himnos cuando viajan en el bus o en el auto. Esa dureza de corazón tiene graves consecuencias, hermano. Eso es exactamente lo contrario a lo que el Señor dijo ahí en Mateo capítulo 5, versículo 1. Bienaventurados, ¿quiénes? ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Los pobres en espíritu. Por eso el bendito Espíritu de nuestro Señor Jesucristo inspiró a Pablo a escribir esto a una iglesia. Ojo, la iglesia de Éfeso tenía como pastor a Timoteo. Era una iglesia que estaba centrada en la palabra y les dice, esto digo y requiero de ustedes en el Señor. ¿Y por qué tanto énfasis en esta amonestación indirecta? Justamente por lo que puede sucedernos si leemos lo que dice a continuación. Miren lo que dice el versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hermanos, el Señor sabe que está hablando del mundo, pero nos está diciendo a nosotros. Hoy día, acá, cuidado, no crean que esto es algo que le está sucediendo a ellos nomás. Esto pasa dentro del cuerpo de Cristo. A nosotros, los cristianos, nos pasa esto. He escuchado a muchos cristianos decir, jamás, pastor, jamás voy a caer en esos pecados, en esas depravaciones, jamás. Ninguno de nosotros, hermanos, está exento de todo esto si no se mantiene en una constante renovación de su entendimiento, si no va humillado literalmente delante del Señor para rogarle al Padre en el nombre de Jesús que le ayude cada día a continuar creciendo y en el conocimiento del unigénito Hijo de Dios, para que salgan de las tinieblas el alma. Recuerda que tu alma viene de las tinieblas, está contaminado con las tinieblas, la verdad del mundo. Todo lo que aprendimos hasta el día en que nos convertimos venía del mundo. Y seguimos en el mundo escuchando una cantidad de cosas que todavía nos siguen contaminando. Por eso, ¿qué nos puede suceder a nosotros? Miren lo que dice ahí en el versículo 19. Lo primero, que va a perder toda sensibilidad. En otras palabras, dejaron de sentir tristeza, pena por el pecado. Ya no sienten el peso del pecado. Se hicieron inmunes, indiferentes al amor de Cristo. Y el amor de Cristo no ese amor de cariño, que Cristo me ama y que yo soy el regalón de Cristo. No, hermano. Estoy hablando del amor de Cristo. El amor de Cristo fue expresado ¿dónde? En la cruz. Ahí, ese amor. Y se hacen indiferentes.
Esto es algo que está sucediendo hoy, hermanos, en muchos hijos de Dios, porque andan en la vanidad de su mente, de sus ideas, se volvieron conforme a este siglo, continúan en los deseos de la carne y en los deseos de los ojos. ¿Por qué? Porque perdieron toda la sensibilidad. Ya pecan y bueno, dicen, ya chuta, la embarré, ya. Y siguen. Y por consecuencia caen exactamente en lo que el Señor continúa diciendo acá. Si esto es todo. ¿Qué continúa diciendo? ¿Qué pasa? Se entregan finalmente, se entregan. Porque ya están tan inmunizados de esto de que no importa pecar, total, el Señor me perdona. Se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Escucharon esto? Pongan atención a esto. Uno siempre piensa, no, esto no me va a pasar a mí. Esto le va a pasar al otro. Lascivia, es una palabra muy fuerte. Reúne concupiscencias, lujurias, inmoralidades. Todas esas cosas están ahí latentes. Acuérdate que tú sigues con la naturaleza humana. Sigue en ti. La naturaleza humana no ha salido de ti. Está ahí. La enfermedad sigue completamente viva dentro de ti. Y todo lo que está a nuestro alrededor la está tratando de estimular constantemente. Y en Santiago lo dice con todas sus letras. No vamos a ser tentados por el diablo. No, vamos a ser tentados por nuestras concupiscencias. Eso que está allá dentro de ti. Eso te va a tentar. No bajes la guardia, hermanos. Y más encima lo vas a hacer con avidez. Una vez que te agarra, y eso, avidez con ambición, con fervor. Estas palabras no están escritas al azar, están escritas acá para hacernos reflexionar, para nosotros, para que no nos engañemos a nosotros mismos y creamos que, bueno, yo he escuchado tantos sermones y yo he estado en los estudios, así que yo estoy listo. Hermano, se los digo yo, que estoy a este lado de los estudios. Yo me dedico a preparar estudios, y lo estoy haciendo en los últimos 12 años. Y cada vez que hago un estudio y me preparo para el siguiente, y muchos de ustedes que ya han escuchado algún estudio me dicen, no, pastor, pero usted la última vez que enseñó esto no dijo todo lo que dijo ahora. No, porque sigo profundizando y sigo descubriendo. Y la próxima vez que haga el estudio de Juan, por no sé cuánta vez que lo he hecho, me voy a encontrar con cosas más profundas todavía. Y me voy a dar cuenta de cosas que yo no he cambiado en mí todavía. Y lo mismo ustedes, hermanos. No crean que ya llegaron a la meta. No, si están acá todavía. Cuando lleguen a la meta, ahí van a estar parados delante de Él. Ahí va a ser distinto. Ahí ya no van a tener que estudiar, no van a tener que escuchar sermones, porque van a estar con Él. Pero ahí van a tener que rendir cuenta. ¿Se acuerdan lo que estudiamos? Vamos a tener que rendir cuenta porque vamos a estar frente al tribunal de Cristo. Hermanos amados, ahora pueden entender por qué el Espíritu de Cristo inspiró al apóstol a escribir estas cosas. Para que hoy nosotros aquí seamos redarguidos, seamos amonestados, exhortados, para que no seamos parte de esos cristianos necios, descuidados, imprudentes, que por la dureza de su corazón permanecen en la ignorancia bíblica. Pongan mucha atención. Porque aquí está la clave. Ahora llegamos a la clave. ¿Cuál es la clave que nos dice el Señor aquí justamente? Versículos 20 y 21. ¿Qué dice? Mas vosotros no habéis aprendido a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo, ¿se acuerdan Pablo, Romanos capítulo 7, cuando él dice, miserable de mí, después de que hace toda una exhortación de que él quiere hacer lo bueno y el pecado, finalmente termina y dice, se agarra la cabeza y dice, miserable de mí, pero termina diciendo, gracias a Dios doy por nuestro Señor Jesucristo, Amén. Quien nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Por eso, hermano, tú no tienes excusa. Él te salvó, Él puso su espíritu en ti y dice claramente que te dio entendimiento. A todos por igual nos dio entendimiento. ¿Qué vas a hacer tú con ese entendimiento? Eso es lo que tu buen pastor te está diciendo. Solo si aprendemos a Cristo,
a conocerle integralmente, solo si le ponemos atención y le oímos, solo si somos enseñados por Él. Y por eso el estudio tiene que ser con la Biblia y no con disimulados. Libro del autor tanto, que el pastor tanto escribió. Dice ahí claramente, si habéis sido enseñados por Él, conforme a qué cosa dice ahí, conforme a la verdad que está en Cristo. No hay otra verdad, hermanos. Por eso les digo, todo el resto nos puede servir como apoyo. No estoy descartando, no estoy diciendo que todo el resto es basura. No, pero si no parte de la Biblia, entonces el resto no sirve. No llega a buen término, no llega a buen puerto, porque aquí dice claramente, lo dice, pónganle atención al Señor, hermano, no me escuchen a mí, no me hagan caso a mí, háganle caso a Él. Si esto no es algo que está sucediendo permanentemente en tu vida, y por eso el Señor dijo, no lean mi palabra, ¿qué dijo? Permanezcan en mi palabra. El que permanece en mi palabra será verdaderamente mi discípulo. Si esto no está sucediendo permanentemente en tu nueva vida como hijo o hija de Dios, entonces no te sorprendas, por favor, no te sorprendas que todavía sigas haciendo las cosas que hacen los otros gentiles. No te sorprendas. Ruega verdaderamente, te animo, que ruegues, que supliques con verdadero afán y fervor a tu Padre Celestial, que te ayude a salir de ese error, especialmente de ese pecado de la ignorancia bíblica, porque hoy día tú puedes hacerlo. Créeme que es lo más importante, y no estoy hablando de que 24 horas al día tú te tengas que dedicar a leer la Biblia, no, hermanos. Es algo que tú haces permanentemente, igual que tantas otras cosas que tú necesitas hacer para cuidado de este envase que lo cuidamos mucho. Lo lavamos, lo limpiamos, lo alimentamos, etcétera, etcétera. Le dedicamos mucho tiempo al envase y el envase no sirve para nada. En cambio, tu alma y tu espíritu es para toda la eternidad. ¿Y tú te estás preocupando de eso? ¿Te estás preocupando de lo que es para siempre? Eso es lo que el Señor con estas palabras nos está diciendo aquí. No estaba hablando de los otros gentiles, estaba hablando de ti. Amado Padre Celestial, estas palabras a veces nosotros las leemos tan superficialmente porque creemos que estás hablando de los demás y nos olvidamos de que en cada uno de los textos que tú dejaste acá son para nosotros. Son para nosotros hoy, aquí, en este momento. No son para la iglesia que está a 5 cuadras de acá, sino que es para nosotros aquí, en Zapallar. Por eso, Padre Celestial, te damos gracias, porque nos has considerado nuevamente para esta exhortación, amonestación, y sea necesario, amado Dios, que sea con el rigor que tenga que ser para que reaccionemos y no sigamos en ese espantoso letargo que nos tiene todo lo que nos rodea y nos trata de arrastrar y evitar que nosotros crezcamos en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Por eso, amado Dios, te damos gracias por cada una de estas oportunidades que tú nos das para despertar y salir del letargo y obedecerte y hacer caso y darnos cuenta de que estamos obrando y actuando y andando en esta vida casi igual que esos hombres que no te conocen, que no han gozado de la gracia que nosotros hemos gozado. Ayúdanos, oh Dios, por favor, a escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Alabemos, continuemos alabando a nuestro bendito Dios. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de 1000 preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor.
vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Señor. Cantaré de tu amor, Señor, por siempre